se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. En lugar de eso, se convirtió en el día en que lo perdí todo y encontré algo mucho más significativo. La cafetería estaba en silencio. El murmullo de la charla y el tintineo de las tazas contrastaban con la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Al otro lado de la mesa estaba sentada Patricia, la madre de Isen. Había convocado la reunión con el pretexto de ponerse al día, pero algo en su tono dejaba entrever motivos ocultos. Mis dedos acariciaron el borde de mi taza de café mientras ella se inclinaba un poco hacia adelante, con una expresión ilegible. No quería hacer esto, empezó, con voz baja pero pausada. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, deslizó un sobre de papel manila por la mesa hacia mí. Aterrizó con un ruido casi audible, aunque sabía que el peso no se debía a su contenido, sino a las implicaciones que se cernían sobre mí. Me temblaban las manos cuando lo abrí y saqué fotografías y documentos que apenas había visto a primera vista. Pintaron una historia que no podía conciliar con la vida que Isen y yo habíamos construido juntos, una narración tan chocante que sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido. La traición me arañó el pecho, aguda y sofocante, cuando me di cuenta. No se trataba solo de Isen, se trataba de confianza rota, promesas incumplidas y verdades enterradas demasiado profundamente como para ignorarlas. Patricia me observaba atentamente, sus ojos buscaban en los míos alguna reacción, culpa, ira, incredulidad. Pero lo único que sentí fue entumecimiento, seguido de una avalancha de preguntas a las que no estaba preparada para enfrentarme. ¿Cómo pudo ocultarme esto? ¿Por qué Patricia se tomaría tantas molestias para sacarlo a la luz ahora? Y lo más doloroso, ¿hasta qué punto nuestra relación se había basado en mentiras? Lo que siguió fue una cascada de revelaciones que desentrañaron no solo mi compromiso, sino también todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la familia. El día más feliz de mi vida fue una boda que había pasado meses planeando y se esfumó de repente, dejando atrás solo fragmentos de un futuro que ya no reconocía. Sin embargo, en algún lugar en medio del caos, persistía el más leve atisbo de esperanza. Tal vez perderlo todo me llevaría a encontrar algo aún más significativo. Claire y Isen habían construido una vida que parecía perfecta desde fuera. 5 años de risas compartidas, mañanas tranquilas y sueños susurrados sobre el futuro. Su compromiso parecía el siguiente paso natural, una promesa para siempre basada en el respeto y la devoción mutuos. Pero bajo la superficie, Claire albergaba dudas, temores tácitos que la atormentaban incluso cuando sonreía en sus momentos más felices. ¿Podría alguien amarla de verdad sin reservas? Enterraba estas inseguridades en lo más profundo, diciéndose a sí misma que eran restos de viejas heridas que era mejor no tocar. Patricia, la madre de Isen, siempre había parecido apoyar a Claire, tratándola con calidez y afecto, como la hija que nunca tuvo. Para Claire, Patricia era un pilar de fortaleza, una mujer pulida y equilibrada que irradiaba elegancia bajo presión. Pero tras su exterior cuidadosamente construido se escondía algo más oscuro, el miedo. Miedo a perder el control sobre Isen, su único hijo. A medida que Isen se acercaba a Claire, Patricia se sentía cada vez más marginada, su papel disminuía de un modo que no había previsto. Cuanto más se adentraba Isen en su nueva vida con Claire, más distante se volvía Patricia. Sus sonrisas eran tensas, sus palabras estaban llenas de sutiles indirectas destinadas a sembrar la duda. Lo que empezó como un resentimiento silencioso pronto se convirtió en desesperación. Patricia no podía soportar la idea de ser reemplazada o olvidada, así que se convenció de que solo había una forma de recuperar a su hijo: destruir lo que se interponía entre ellos. Su plan tomó forma lenta y meticulosamente, un engaño orquestado para deshacer todo lo que Claire y Isen habían construido con tanto esfuerzo. Empezó con pequeños comentarios aquí y allá, observaciones casuales sobre relaciones pasadas o compromisos persistentes que Isen nunca había revelado del todo. Al principio, Claire no les dio importancia y lo atribuyó a una inofensiva sobreprotección. Pero las intenciones de Patricia eran más profundas de lo que se pensaba. Cuando las manipulaciones de Patricia empezaron a resquebrajarse, Claire empezó a cuestionarse no solo a Isen, sino también a sí misma. Sin saberlo, no se trataba solo de celos, sino de control. Y Patricia no se detendría ante nada para asegurarse de que su lugar en la vida de Isen siguiera siendo intocable. El sobre me pareció más pesado de lo que debería cuando deslicé las fotografías y los documentos sobre la mesa del café.
Cada imagen contaba una historia que no quería creer, una historia que echaba por tierra todo lo que creía saber sobre Isen. Me temblaban las manos y los bordes de los papeles se arrugaban al agarrarlos mientras los miraba en silencio. Un niño. Isen tenía un hijo, un secreto que había mantenido oculto durante años y que no había querido compartir conmigo, ni siquiera mientras planeábamos nuestra vida juntos. La traición no estaba solo en la revelación en sí, sino en la omisión, en la elección deliberada de ocultarme esa parte de sí mismo. Cuando regresé a casa aquella noche, la ira había empezado a hervir a fuego lento bajo la superficie de mi conmoción. Cuando Ethan entró por la puerta, su habitual sonrisa fácil vaciló al ver mi expresión. «Claire, ¿qué te pasa?», preguntó preocupado. Pero lo único que oí fue la mentira o, mejor dicho, la ausencia de verdad que había permanecido entre nosotros durante tanto tiempo. «¿Qué es esto?», pregunté, empujando el contenido del sobre la mesa hacia él. Su rostro palideció al reconocer las fotos y sus hombros se hundieron como si el peso del mundo se hubiera posado sobre ellos. Durante un momento no dijo nada, con los ojos fijos en las pruebas condenatorias que tenía delante. Luego, por fin, habló. «Es cierto», admitió, con la voz baja y tensa. «Tuve una relación con alguien hace años. Tuvimos un hijo. Pero ese capítulo de mi vida terminó mucho antes de conocerte. Tienes que creerme, Claire. Esto no tiene nada que ver con nosotros». «Nada que ver con nosotros», respondí, incrédula. «¿Cómo puedes decir eso? Has estado planeando un futuro conmigo, una vida conmigo y mientras me ocultabas algo así. ¿Creías que no lo descubriría? ¿O pensabas guardar este secreto para siempre?». Isen se acercó y me cogió la mano, pero yo me aparté, incapaz de soportar su contacto. «Nunca quise hacerte daño», suplicó, sus ojos buscaban los míos. «Te juro que la relación terminó hace años. Ella y yo no era real, no como lo que tenemos. No te lo dije porque no quería arruinar lo que habíamos construido. Pensé que ya no importaba. Pero sí importaba. Importaba más de lo que él parecía entender. No se trataba solo de un error del pasado, se trataba de confianza. Y ahora, esa frágil base sobre la que habíamos construido nuestra relación estaba en ruinas. No importaba cuántas veces Isen se disculpara, no importaba cuán sinceramente jurara que me amaba, el daño estaba hecho. No podía dejar de ver lo que había visto, no podía dejar de sentir el dolor de la traición que me ahogaba. La boda se canceló al día siguiente. Cancelar a los proveedores, desinvitar a los invitados, empaquetar los adornos, todo fue como arrancarme pedazos de mí misma. El vestido quedó intacto en mi armario, como un fantasma del futuro que había imaginado. Mis amigos me llamaban para darme el pésame o hacerme preguntas, pero no me atrevía a dar explicaciones. ¿Cómo podía expresar con palabras la profundidad de mi dolor cuando yo misma apenas lo comprendía? En las semanas siguientes, me refugié en la soledad, evitando todo lo que me recordara a Isen. Intentó ponerse en contacto conmigo, mensajes de texto, llamadas, incluso se presentó en mi puerta, pero me negué a hacerlo. Cada mensaje era como sal en una herida abierta, cada llamada a mi puerta un recordatorio de lo que había perdido. La confianza, piedra angular de cualquier relación, se había roto irrevocablemente. Sin ella, no estaba segura de que el amor pudiera ser suficiente. Sin embargo, a pesar de mi determinación de apartarlo, había momentos en los que me asaltaban las dudas. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Podría perdonarle si me diera tiempo? Pero el perdón parecía imposible cuando la herida seguía tan abierta. Por ahora, lo único que podía hacer era llorar, no solo por la boda que nunca se celebraría, sino por el futuro con el que me había permitido soñar, solo para ver cómo se me escapaba de las manos. Durante meses, llevé el peso de todo lo que había pasado como una piedra clavada en lo más profundo de mi pecho. No era solo la traición en sí, sino la forma en que perduraba, en los momentos de tranquilidad cuando menos lo esperaba, en los recuerdos esparcidos por toda mi vida. Las invitaciones seguían guardadas en el armario del vestíbulo, con su elegante letra burlándose de mí cada vez que abría la puerta para coger un abrigo o un par de zapatos. ¿Y el vestido? Dios, el vestido colgaba intacto en mi armario,
con su tela impoluta como un fantasma del futuro que había imaginado, un futuro ahora perdido por la confianza rota y las preguntas sin respuesta. Por un lado, no podía negar lo mucho que seguía queriendo a Aizen. Los recuerdos de nuestros momentos más felices juntos salían a la superficie sin que me diera cuenta. Las perezosas mañanas de domingo que pasábamos riendo mientras tomábamos café, las conversaciones nocturnas en las que compartíamos partes de nosotros mismos que nadie más había visto nunca, la forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de construir una vida conmigo. Esos recuerdos eran como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta, calentando partes de mí que creía congeladas para siempre. Pero luego estaba el dolor agudo y punzante de su secretismo. Me había ocultado algo tan importante, incluso mientras planeábamos nuestra vida juntos. ¿Cómo podía reconciliar al hombre que amaba con el hombre que había mentido por omisión? Cada recuerdo de nuestra boda cancelada me escocía de nuevo. Cada mirada al vestido que colgaba silenciosamente en mi armario era como echar sal en una herida abierta. No solo representaba lo que habíamos perdido, sino también lo que podría no volver a ser. ¿Era realmente el final? ¿Podría perdonarle lo suficiente como para seguir adelante? ¿O el perdón no venía al caso? Estos pensamientos giraban sin cesar en mi mente, dejándome exhausta e insegura. Sin embargo, la culpa también empezó a invadirme. ¿Había juzgado a Aizen con demasiada dureza? Después de todo, el hijo que había engendrado y la relación que lo unía a él habían ocurrido años antes de que nos conociéramos. ¿Tenía derecho a reprochárselo? ¿No debería significar el amor aceptar a alguien plenamente, defectos y pasado incluidos? ¿O la manipulación de Patricia no había hecho más que amplificar las dudas que ya latían a fuego lento bajo la superficie de nuestra relación? Repetí nuestras discusiones en mi cabeza, diseccionándolas en busca de pistas. Antes de la revelación, había habido momentos en los que me había preguntado si Aizen me entendía de verdad o si yo le entendía a él. Tal vez Patricia no había creado esas fracturas. Tal vez solo había explotado las que ya existían. Pero, ¿hacía eso que sus acciones fueran menos crueles? Y lo que es más importante, ¿absolvía a Aizen de su papel en la destrucción de los cimientos de la confianza entre nosotros? El conflicto me desgarraba, tirando de mí en dos direcciones. Una parte de mí quería volver corriendo hacia él, aferrarse al amor que habíamos compartido y esperar que fuera lo bastante fuerte para curarlo todo. Otra parte retrocedía ante la idea, aterrorizada por la posibilidad de que me volvieran a hacer daño o, peor aún, de darme cuenta demasiado tarde de que la historia podría repetirse. Cada día me sentía como en la cuerda floja, haciendo equilibrios entre la nostalgia y el miedo, la rabia y la culpa. Y aunque intentaba seguir adelante, centrándome en el trabajo y la rutina, la incertidumbre permanecía, pesada e implacable. En los momentos más tranquilos, me permitía preguntarme, ¿y si hubiera manejado las cosas de otra manera? ¿Y si le hubiera dado a Aizen la oportunidad de explicarse sin juzgarle, sin cerrarle los ojos por completo? ¿Estaríamos todavía aquí, atrapados en este limbo de angustia y arrepentimiento? ¿O habríamos encontrado una forma de reconstruir lo que habíamos perdido? Pero la duda persistía, terca e inflexible. El amor por sí solo no era suficiente, no cuando la confianza se había roto. Y aunque sabía que no podía quedarme atrapada en este ciclo de ira y culpa para siempre, tampoco estaba segura de cómo salir de él. Por el momento, lo único que podía hacer era vivir con las preguntas, esperando que algún día me llevaran a respuestas en las que pudiera creer. Meses después, estaba de pie en el pasillo del supermercado, con la mirada perdida en una fila de cajas de cereales, cuando oí su voz detrás de mí. Claire. Era suave, tentativa, tan diferente del tono agudo y dominante que había llegado a asociar con Patricia. Me giré despacio y se me cortó la respiración al verla. Parecía diferente. Frágil, casi fantasmal, su aspecto habitualmente inmaculado había sido sustituido por el pelo revuelto y las ojeras. La pulida máscara que también llevaba se había desvanecido por completo, revelando algo crudo y roto. Por un momento, ninguno de los dos habló. Su mirada recorrió la tienda antes de posarse en mí, llena de una emoción que no supe identificar. ¿Culpa? ¿Desesperación? Fuera lo que fuese, se me revolvió el estómago. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. En contra de todos los instintos que me gritaban que me marchara,
Asentí con la cabeza y la seguí hasta un rincón tranquilo cerca del aparcamiento. Te debo la verdad, empezó a decir, y las palabras se le escaparon de las manos. Lo inventé todo, las fotos, los documentos. Todo. Mi corazón se detuvo, el mundo se inclinó ligeramente cuando su confesión se hundió. ¿Por qué? Conseguí atragantarme, aunque mi voz apenas sonaba como la mía. Sus hombros se hundieron, las lágrimas caían por su rostro. Porque tenía miedo, admitió, y su compostura se derrumbó por completo. Isen se estaba alejando de mí, cada vez más cerca de ti, construyendo una vida que no me incluía. Pensé que si podía separarlos, él volvería a mí. Pensé. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza mientras los sollozos se apoderaban de ella. Pero ahora lo he arruinado todo. La revelación me golpeó como un tren de carga, dejándome tambaleante. Cada noche sin dormir, cada lágrima derramada por la traición de Isen, no había sido culpa suya en absoluto. Fue la manipulación de Patricia, su miedo y desesperación, lo que nos había separado. El peso de darme cuenta de esto me oprimía, pesado y sofocante. ¿Cómo había podido hacer algo tan cruel? Y sin embargo, al mirarla ahora, no solo veía a la mujer que había destruido mi relación, sino también a alguien consumida por la soledad y el miedo. Aún así, comprender sus motivos no borraba el daño causado. Reconstruir la confianza con Isen no sería fácil, no después de meses de silencio, ira y dolor. Pero por primera vez desde la cancelación de la boda, sentí un atisbo de esperanza. Si la traición no había sido realmente de Isen, tal vez había una oportunidad de sanar lo que se había roto. Esa noche, sentada sola en mi apartamento, repetía en mi mente la confesión de Patricia. La traición no había sido de Isen, pero aún así había ocurrido entre nosotros. La confianza no era algo que pudiera recuperarse de la noche a la mañana. Requería que ambos nos enfrentáramos a nuestras vulnerabilidades, reconociéramos el dolor que nos habíamos causado mutuamente y nos comprometiéramos a seguir adelante juntos. Sabía que acercarme a Isen no sería fácil. Habría momentos de tensión, duda, frustración. Pero tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de reparar lo que se había hecho añicos. Mientras miraba por la ventana la luz mortecina, me di cuenta de algo importante. El amor no consistía en la perfección. Se trataba de elegir reconstruir, incluso cuando el camino parecía incierto. Pasaron semanas de soledad y reflexión hasta que Isen reapareció en mi puerta. Tenía un aspecto diferente, humilde, su habitual actitud confiada había sido sustituida por algo más suave, más vulnerable. Se había metido las manos en los bolsillos y estaba allí de pie, cambiando el peso de un pie a otro. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de dolor persistente y de un leve destello de esperanza. Sé que no merezco otra oportunidad, empezó, con voz firme pero teñida de desesperación. Pero necesito que me escuches. Por favor. Dudé, con la mano apoyada en el marco de la puerta. Una parte de mí quería cerrar la puerta para protegerme de la tormenta de emociones que su presencia despertaba en mí. Pero otra parte, la más silenciosa y valiente, sabía que huir no arreglaría nada. Asentí lentamente y me aparté para dejarle pasar. Acabamos sentados frente a frente en la mesa de la cocina, con las tazas de café humeando entre los dos. El silencio se hizo tenso hasta que, por fin, Isen lo rompió. Lo siento, dijo, con la mirada fija en la mía. No solo por guardar secretos, sino por dejar que el miedo dictara mi forma de actuar. Debería haber confiado en ti lo suficiente como para contártelo todo desde el principio. Su disculpa flotaba en el aire, pesada y cruda. Lo estudié detenidamente, buscando cualquier rastro de falta de sinceridad, pero solo encontré honestidad y dolor. Entonces afloró mi propia culpa, aguda e inesperada. Yo tampoco fui justa contigo, admití en voz baja. Te juzgué con demasiada dureza sin darte una verdadera oportunidad de explicarte. Y después de descubrir lo que hizo Patricia, me di cuenta de que yo también podría haber cometido errores. La conversación se desarrolló como capas que se desprenden, revelando heridas que ambos habíamos tenido demasiado miedo de afrontar. Hablamos de nuestros remordimientos, nuestros miedos y el dolor de perder lo que una vez compartimos.
No fue fácil, hubo momentos en que las voces se alzaron y las lágrimas se derramaron. Pero a pesar de todo, algo cambió, un puente provisional empezó a formarse donde antes solo había trozos rotos. Y entonces, casi casualmente, dije las palabras que lo cambiaron todo: hay algo más que tengo que decirte. Estoy embarazada. La habitación pareció congelarse. Isen me miró fijamente, con una expresión mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más, esperanza, tal vez. ¿Estás segura?, preguntó por fin, con voz apenas por encima de un susurro. Sí, respondí, sintiendo el peso de la revelación asentarse entre nosotros. Me enteré hace unos días. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Isen extendió la mano por encima de la mesa y sus dedos rozaron los míos. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. No podemos seguir así, no con un bebé en camino. Les debemos volver a intentarlo. Hacerlo mejor. Tenía razón, por supuesto. Ya no se trataba solo de nosotros. Juntos decidimos empezar de nuevo, no como amantes, sino como copadres dedicados a criar a nuestro hijo en un hogar lleno de amor y comprensión. No fue un camino fácil. Reconstruir la confianza requirió paciencia e innumerables pequeños actos de perdón. Las tomas nocturnas se convirtieron en momentos de risas compartidas. Las conversaciones tranquilas sobre nuestros miedos se convirtieron en oportunidades para conectar. E incluso la tensión que surgía ocasionalmente entre nosotros se sentía menos como una barrera y más como un reto al que podíamos enfrentarnos juntos. No fue perfecto. Había días en los que nos asaltaban las dudas, en los que viejas heridas amenazaban con reabrirse. Pero poco a poco, pieza a pieza, empezamos a reparar lo que se había roto. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, una cosa estaba clara: ya no lo recorríamos solos. Años más tarde, mientras observaba a Lily y nuestra hija, su nieta, y perseguir burbujas por el patio iluminado por el sol, no pude evitar maravillarme de lo lejos que habíamos llegado. Su risa sonaba como música, pura e impoluta por el peso del pasado que una vez amenazó con aplastarnos a todos. Corría con desenfreno, con sus pequeños brazos extendidos mientras se lanzaba al abrazo de Mark, con nuestra historia compartida escrita no en cicatrices sino en sonrisas. Patricia estaba sentada cerca, en un banco del jardín, con una postura relajada y una expresión suave mientras observaba cómo Lily se subía al regazo de Mark para contarle un cuento. La mujer que antes había sido mi mayor adversaria era ahora alguien a quien casi podía llamar familia, un testamento del perdón y las segundas oportunidades. No era perfecto. Nada en nuestro viaje lo había sido. Todavía había momentos en los que la duda se colaba, en los que viejas heridas palpitaban débilmente bajo la superficie. Pero me di cuenta de que la felicidad no se encuentra en la perfección. Se construye a partir de piezas rotas remendadas con paciencia, valentía y la inquebrantable creencia de que el amor puede curar incluso las heridas más profundas. No nos habíamos limitado a poner parches, sino que los habíamos reconstruido con más fuerza que antes, pieza a pieza. Y de algún modo, a pesar de todo, habíamos creado algo hermoso, no a pesar de nuestras luchas, sino gracias a ellas. En la escena final, Isen estaba a mi lado, su mano rozaba ligeramente la mía antes de entrelazar sus dedos con los míos. Su tacto me resultaba familiar y a la vez enraizante, un recordatorio silencioso de todo por lo que habíamos luchado. A nuestro alrededor, el aire bullía de risas y charlas, familiares y amigos reunidos para celebrar el 4º cumpleaños de Lily. Los globos se mecían suavemente con la brisa y sus brillantes colores se reflejaban en los adornos colocados en el patio. Durante mucho tiempo había temido este tipo de unión, me preocupaba que las fracturas de nuestros cimientos se resquebrajaran bajo la presión. Pero aquí estábamos, codo con codo, completos de nuevo de un modo que nunca creí posible. Patricia me miró y me hizo un pequeño gesto de reconocimiento. Su sonrisa era ahora más suave, menos reservada, y aunque las palabras entre nosotras eran escasas últimamente, había un entendimiento que no necesitaba explicación. Había contribuido a separarnos, sí, pero también se había enfrentado a sus errores y había trabajado sin descanso para ganarse de nuevo no solo la confianza de Isen, sino también la mía. Al verla reír junto a Mark, con los hombros libres de la tensión que antes la caracterizaba, sentí una oleada de gratitud. Este momento no habría existido sin su redención y la nuestra. Claire, murmuró Isen, sacándome de mis pensamientos.
Su voz era grave, solo para mí. Gracias. ¿Por qué?, pregunté, volviéndome para mirarle. Sus ojos eran cálidos, llenos de la misma vulnerabilidad y fuerza que me habían atraído hacia él años atrás. Por quedarte, dijo simplemente. Por creer que podíamos hacerlo. Apreté su mano, con el corazón henchido de emoción. No solo sobrevivimos, susurré, más para mí misma que para él. Prosperamos. Y por primera vez en más tiempo del que me gustaría admitir, lo creí de verdad. El camino no siempre iba a ser fácil, íbamos a tropezar, a discutir, a enfrentarnos a retos que ninguno de los dos podía predecir, pero estábamos preparados. Juntos habíamos aprendido que el amor no consiste en evitar el dolor, sino en soportarlo, crecer a través de él y salir fortalecidos del otro lado. Mientras Lily corría hacia nosotros, con las mejillas sonrojadas y las manos pegajosas de glaseado, sentí que me invadía una sensación de paz, una tranquila certeza de que, viniera lo que viniera, lo afrontaríamos juntos. A lo largo de este viaje, me he enfrentado a preguntas más profundas de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Puede el amor sobrevivir a la traición o es necesario reconstruir la confianza por completo? Con Ethan o Alex o James no se trataba solo de superar una mentira, se trataba de desenredar la red de dolor y redescubrir lo que nos unía en primer lugar. El engaño de Patricia me obligó a enfrentarme a lo frágil que puede ser la confianza, pero también a lo resistente que puede llegar a ser cuando se alimenta con honestidad y paciencia. ¿Cómo perdonamos a quienes nos han hecho daño, y a nosotros mismos por nuestros propios errores? Esa pregunta perduró como una herida abierta durante meses. Perdonar a Isen no fue fácil, sobre todo cuando su silencio se sintió como una complicidad. Pero perdonarme a mí misma fue aún más difícil, reconocer que dejé que el miedo dictara mi respuesta, que le dejé de lado sin escucharle de verdad. Me llevó tiempo, vulnerabilidad e innumerables pequeños actos de gracia empezar a reparar no solo nuestra relación, sino también mi fracturado sentido de la autoestima. Y luego está la cuestión de la familia. ¿Qué significa crear una familia basada en la comprensión y no en la perfección? Criar a Lily me ha demostrado que las familias no se construyen sobre cimientos perfectos, sino que se forjan a través de luchas compartidas, momentos imperfectos y la voluntad de seguir apoyándonos los unos a los otros. Cada toma de pecho a altas horas de la noche, cada conversación entre lágrimas sobre los miedos que ambos tenemos, me ha recordado que el amor no consiste en evitar el dolor, sino en soportarlo juntos. Esta historia no es una historia de resoluciones ordenadas ni de absolutos morales. Es desordenada, cruda y dolorosamente humana, un testimonio del poder de la resistencia y la redención. La transformación de Claire y Isen subraya algo profundo. A veces, el mayor acto de amor es elegir reconstruir, incluso cuando el camino parece incierto. El amor no exige perfección, sino valor. Y aunque las cicatrices permanezcan, nos recuerdan dónde hemos estado y lo lejos que hemos llegado.